de Enseñanza de las Lenguas, ¿no? Junto con la profesora Malena Boto estamos a cargo de la dirección. Parece algo importante, pero no, es algo que hacemos entre todos. Y bueno, en esta oportunidad, sí, vamos a darle inicio a los conversatorios, que si miraron la programación se desarrolla, ¿no? Son 3, y comienzan a desarrollarse hoy jueves. Ahora, bueno, les voy a pasar la palabra a nuestras expositoras, ¿sí? La profesora Sofía Breccia, que es profesora en Historia, egresada de esta facultad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ella tiene un recorrido, bueno, muy diverso, ¿sí? Que la ha llevado, sí, a trabajar y desarrollar la docencia en espacios de educación formal y no formal. Ahora nos lo va a contar. Y también tenemos, ¿no? La otra expositora que va a dialogar con nosotros es la profesora Luciana Morini. Ella es profesora en letras, graduada también de nuestra facultad, y también, al igual que Sofía, tiene estos recorridos por la educación formal y no formal, que son muy particulares. Realmente, bueno, es muy rico escucharlas. Y además está, ¿no? Está desarrollando todas sus investigaciones de posgrado en estas temáticas ligadas a nuevas infancias y juventudes. Bueno, les paso la palabra a ellas, que seguramente ampliarán esta presentación. Lu, ¿querés empezar? Dale, ¿querés presentarte igual bien? Bueno, no, yo decía por la presentación y después escuchar al resto de los compañeros y compañeras que están. Pero bueno, arranco yo. Como decía Virginia, mi nombre es Sofía, soy docente en Historia, me recibí en la Facu de Humanidades. He trabajado en distintos niveles educativos, y ahí se suma Lu. Y en los últimos años me he abocado más que nada a la formación profesional. La formación profesional está relacionada al mundo del trabajo y la formación. En ese sentido, soy instructora, hice el instructorado e hice también la formación de instructores, es decir, instructoras. Aquellas personas que dictan oficios en los centros de formación profesional y laboral de la provincia de Buenos Aires y del país necesitan esa trayectoria pedagógica, y yo me he formado en eso para poder formar a esos formadores y formadoras. Y bueno, en los últimos años también empecé a desempeñar cargos directivos en la formación profesional, y en la actualidad estoy también cursando una diplomatura también relacionada a la formación profesional. Y bueno, lo que hoy vamos a conversar tiene que ver con uno de los cursos en los cuales yo fui instructora dentro de la formación profesional, y eso también cómo se fue relacionando con mi formación de base, que es el profesorado en Historia. Así que bueno, también he ahondado por la educación a distancia de jóvenes y adultos, de la dirección de adultos y de adultas, justamente de la Dirección General de Escuela. Voy admitiendo gente, así que si se me corta es porque estoy con la admisión. Así que bueno, espero que sea un lindo conversatorio y que sea fructífero para todas y para todos. Lu, cuando quieras. Es lo tuyo. Bueno, hola, ¿cómo anda? Está con retorno, ¿no? ¿Me escuchan bien? Pero te escuchás bien, Bueno, mi nombre es Luciana Morini, soy profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, como dijo Virginia. Actualmente soy becaria del CONICET, becaria doctoral. Mi investigación se centra en la enseñanza de la lengua y la literatura en contextos de encierro punitivo, específicamente en el trabajo con jóvenes de 18 a 21 o 25 años, que es una categoría jurídica de jóvenes adultos, y en la enseñanza de, bueno, la lengua y la literatura, pero en espacios de educación formal y no formal. La idea es ver ahí ciertos vínculos, continuidades, estrategias
diferenciales o no de uno u otro espacio. Soy docente en la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria. Y bueno, conformamos equipos de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, en la UNIPE, en Flaxo también en mi caso. Así que bueno, investigando sobre estas temáticas. Al mismo tiempo soy miembro del GESEC, el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles. Y bueno, fui docente, ¿no?, en la enseñanza media, en la escuela secundaria, en distintas escuelas públicas, privadas y al interior de contextos de encierro, en centros cerrados para jóvenes con causas penales y en unidades penitenciarias de adultos y de adultas, también dando talleres de orientación educativa y laboral y de producción de lectura y escritura y gestión de bibliotecas en algunos programas de los ministerios, Ministerio de Educación o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en este rol más de tallerista, facilitadora, todo ese universo que comprende la educación no formal. ¿Quieren que presentarse los asistentes, si quieren? Sí, si no, damos inicio a Dale. A la presentación y bueno, y después tenemos más espacio para el intercambio. Dale, genial. Ahora que digo que llegó más gente, es como más difícil destinar el tiempo a las presentaciones. Dale, dale. ¿Querés, Sofi, compartir pantalla? Por supuesto. Vamos a ver si esto sale bien. ¿Lo ven? Sí. Avísame vos, Lu, cualquier cosa, pues yo ya dejé de ver. Se ve, ¿no? A ver, ahí está. Perfecto. ¿Por qué hoy se veía de otro modo? Bueno. No, ahí se ve bien igual, ¿eh? ¿Se ve bien? Bueno, sí, porque hoy se veía de otro modo, pero no importa. Toda la pantalla. Bueno, nuestro conversatorio se llama entonces Tensiones y Desafíos en torno a las prácticas educativas en contextos de encierro y semiencierro, lectura, escritura y alfabetización en contextos de encierro punitivo y comunidades terapéuticas. ¿Querés pasar, Sofi? Sí. Vamos bien. La idea, nuestra perspectiva, la perspectiva que motiva un poco este conversatorio, pero en realidad nuestro trabajo en general, es tomar los aportes de la historia y de la sociología de la lectura para analizar estas prácticas que se desarrollan en los mencionados espacios, asumiendo que la lectura y la escritura son prácticas históricas, sociales, culturales, que incluyen entonces no solo las normas lingüísticas, sino también los rituales, los usos, las costumbres relacionadas al contexto en el cual se desarrollan y a los sujetos que se van a apropiar de estas prácticas, ¿no? Nuestros estudiantes con quienes trabajamos. Al mismo tiempo, nuestras investigaciones también asumen una perspectiva de investigación etnográfica y en este sentido adherimos a una de las premisas de la etnografía de la educación, pero también de la didáctica de la lengua y la literatura, de perspectiva etnográfica, que señala que existe una historia documentada y una historia no documentada de la escuela. ¿Esto qué quiere decir, no? La historia documentada va a ser los lineamientos de las políticas públicas, los diseños curriculares, los manuales escolares, los libros de texto, las orientaciones para los docentes, donde se revelan esas líneas dominantes en la enseñanza. Y la historia no documentada va a ser recuperar las voces de los docentes, de los estudiantes, y estas voces serán recuperadas a partir de dar cuenta de todo el cotidiano escolar, dónde está emplazada la escuela, con qué sujetos estamos trabajando, y en una cuestión más material, empírica, serían los cuadernos de los estudiantes, la resolución de consignas, los registros de clase que realizan los docentes. En este contrapunto es en donde nosotras centramos entonces nuestra investigación. ¿Querés pasar? Sí. Pero... Perfecto.
Por ahí tengo que ir y volver porque voy admitiendo participantes, pero... No hay problema, yo te voy diciendo y lo vamos corriendo. Dale. Bien, en este sentido, cuando con Sofía nos pusimos a conversar para este conversatorio, dimos cuenta de ciertas tensiones que se encuentran en nuestras prácticas docentes, ¿no? que relevamos. En primer lugar, entre las prácticas de lectura y escritura históricamente legitimadas por el sistema escolar y las que los estudiantes efectivamente realizan en el espacio áulico, entre lo que proponen los distintos diseños curriculares de las materias y lo que posibilitan los contextos educativos, y una atención un poco más macro que tiene que ver entre la institución, ya sea la institución cárcel como la institución comunidad terapéutica, y la institución escuela. En este sentido, adherimos a una categoría, a un concepto propuesto por Valeria Freckman y Paloma Herrera. Ellas trabajan específicamente en contexto de encierro punitivo en cárceles, pero nos sirve para pensar estos dos espacios. Ellas señalan que la educación en cárceles se constituye como un campo en tensión. Y este campo en tensión, en principio, sería por las propias normativas que regulan la educación al interior del espacio. Es decir, una lógica que considera la educación como un derecho o una lógica de tipo penitenciarista que la considera parte de un tratamiento resocializador. Entonces, pensemos que estamos hablando, en mi caso, de una institución escuela que funciona al interior de otra institución, que es la cárcel o los centros cerrados para jóvenes, como el caso que voy a trabajar hoy. Entonces, van a tensionar los sentidos, las prácticas, los fines de la educación. ¿Pasamos? Bien, algunos interrogantes que vertebran la propuesta, que un poco estaban presentes en el resumen de este conversatorio, son los siguientes, y la idea es que no los vamos a ir respondiendo uno por uno, sino que luego de la presentación vayamos dando cuenta que los pudimos ir desandando, ¿no? ¿Cómo trabajar con grupos de estudiantes con diferentes niveles de escolarización? ¿Qué contenidos de los diseños curriculares seleccionar? ¿Cuáles son las estrategias didácticas elegidas para desarrollar los contenidos? ¿Qué objetivos nos proponemos a la hora de la planificación de las clases? ¿Y qué prácticas pueden resultar significativas para los estudiantes con quienes trabajamos en el cotidiano escolar? Bien, en cuanto a los contextos educativos, ¿no? Vamos a centrarnos en la comunidad terapéutica Darse Cuenta, que es donde ha ejercido su trabajo docente Sofía, en el Centro Cerrado Vaperón, en el Centro Cerrado Almafuerte, ¿sí? En este sentido, los estudiantes con quienes trabajamos con Sofía también tienen, si bien tienen sus características particulares, también dimos cuenta que hay cuestiones que son similares, ¿no? En principio, poseen trayectorias educativas signadas por la expulsión, por la repitencia, por el abandono, por la sobriedad, ¿sí? En este sentido, muchas veces sucede que el hecho de quedar privados de su libertad por un tiempo, o en el caso de Trabaja Sofía, tener que comenzar estas terapias y tener que ir a residir a una comunidad terapéutica, fue el desencadenante de que retomaran la escolarización formal, ¿sí? En este sentido señalamos, ¿no?, la importancia del rol del Estado como el responsable de garantizar las condiciones propicias para la restitución de este derecho. Porque si estas personas por fuera, digamos, en el medio libre, muchas veces no accedían a la escuela, bueno, hay una especie de deuda, ¿no?, para con estos sujetos. Al mismo tiempo, sostenemos que estas personas, nuestros alumnos, poseen amplios recorridos previos, no solamente escolares, sino que están inmersos en el mundo social, poseen trayectorias laborales, están atravesados por la urbanización, por diferentes soportes donde circula la letra escrita, y todos estos saberes, todos estos trayectos, todos estos conocimientos van a ingresar al aula y se van a poner a dialogar en el aula con los contenidos explícitos de las materias que estemos dictando. Bien,
Nuestra propuesta entonces es repensar el objeto lengua y literatura y sus articulaciones en el aula, en el sentido de que, de esta idea de que los objetos están como fragmentados o atomizados, ¿no? Se enseña lengua o se enseña literatura, y esto reconvertido hoy en día en prácticas del lenguaje, se enseña lectura, se enseña escritura, bueno, tratar de reconciliar justamente esos objetos. Las actividades que les vamos a presentar fueron pensadas en función del trabajo escolar. En este sentido, reconocemos la validez y la necesidad de un conjunto de construcciones metodológicas específicas para la labor docente en los diferentes contextos educativos. Es decir, no se piensa una teoría, una consigna o una propuesta para ser aplicada al aula, sino que el movimiento es inverso. Partimos del aula, partimos del contexto, partimos de nuestros estudiantes para pensar una propuesta, ¿sí? Y entonces, como metodología para el presente conversatorio, lo que vamos a hacer es presentar unas consignas de trabajo, la resolución de las mismas por parte de los alumnos, para abordarlas desde el marco teórico propuesto. Bien, voy a hablar un poco de los centros cerrados. No, la anterior, Sofi, si querés. Dale. Sí. Los centros cerrados son centros cerrados para jóvenes con causas penales, son establecimientos de régimen cerrado, son, para decirlo un poco vulgar, son cárceles de menores, los anteriormente llamados institutos de menores. Hay diferentes, por eso estos son cerrados, puede haber de recepción, de contención, etcétera. Estos son centros cerrados donde están cumpliendo una condena y algunos de ellos residen varios años en estas instituciones. El centro cerrado Almafuerte es un centro de máxima seguridad, se encuentra emplazado en el barrio Romero, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. El centro cerrado Eva Perón se encuentra emplazado en la localidad de Abasto, en el complejo Villa Nueva Esperanza, donde comparte este complejo con otros 5 centros cerrados más y otro centro de recepción. Es decir, en la ciudad de La Plata hay muchos centros cerrados para jóvenes, cosa que por ahí en otras ciudades no sucede. Yo desarrollé las asignaturas de literatura y de prácticas del lenguaje en estos espacios. Hoy me voy a centrar en los cursos del Eva Perón y del Almafuerte en prácticas del lenguaje, las cuales aunan estudiantes de primero, de segundo y de tercer año, ¿sí? En un mismo curso tenemos jóvenes que están transitando alguno de estos 3 años. Al mismo tiempo, resaltamos que se enmarca en la educación formal, ¿sí? Los jóvenes asisten a la escuela media número 40, que funciona al interior de los mismos centros donde permanecen los jóvenes, no es que salen. Es como una especie de extensión de una escuela que está radicada en el medio libre, pero acá funciona dentro de los mismos centros. En el Almafuerte, en espacios destinados al área educativa, ¿sí? Hay como un espacio, un pabellón, que sería de escuela, donde hay aulas. Y en el Eva Perón es como un espacio que vale para todos, por así decirlo. No es que es una escuela, ni es un aula, es como un lugar. No hay pupitres en ese sentido, hay como mesas, unos tablones, y ahí se desarrolla todo. Se desarrolla en la escuela, talleres, recreación, y a veces hasta comen en ese espacio. Bueno, al mismo tiempo señalar que mis estudiantes eran jóvenes de entre 15 y 18 años, la mayoría de ellos de la provincia de Buenos Aires y de su conurbano. Y bueno, como respuesta a uno de estos interrogantes que fuimos planteando al inicio del conversatorio, esta idea de qué contenidos de los diseños curriculares seleccionar, por ejemplo, una estrategia para salvaguardar esto de que son estudiantes de primero, de segundo y de tercero, todos juntos, es seleccionar, recopilar y adaptar los lineamientos curriculares de primero, segundo y tercero para trabajar con un grupo unificado, porque es realmente imposible trabajar con 3 grupos de alumnos en este tipo de espacios
que además del tiempo suelen ser muy reducidos y demás. Entonces, como una de las estrategias metodológicas es esa. Al mismo tiempo, desarrollamos contenidos, o sea, clases, actividades, que están pensadas para que empiecen y terminen en una misma clase. No es que el contenido lo voy a desarrollar en una sola clase, por supuesto. Por ahí los contenidos, sí. El tema es que si yo llevo un texto literario, por ejemplo, se busca que sea un texto literario breve, que pueda ser comenzado y terminado de leer en una misma clase. Lo mismo si propongo una actividad de escritura. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque el grupo de estudiantes con los cuales trabajamos varía constantemente. Por un lado, o sea, no solo varía, sino también que hay muchas ausencias, aunque parezca una locura, los jóvenes están encerrados en la institución y no van a la escuela. Bueno, sí, pasa. ¿Por qué se ausentan a la escuela? Por distintas causas. Puede ser que en el mismo horario donde está sucediendo la escuela, la educación, la materia, los chicos tengan visita de algún familiar, tengan un encuentro con la psicóloga o el psicólogo o la o el trabajador, trabajadora social. Puede que en el mismo horario los lleven a comparecer ante el juez, ¿sí? A revisar sus causas, sus defensas, etcétera. Puedan hablar con sus abogados, ¿sí? No se respeta el espacio escolar como tal, para decirlo mal y pronto, sino que, bueno, no importa, en el mismo horario de escuela entran, los llaman, los sacan, los traen, y también no olvidemos que en todos los contextos de encierro existe la práctica conocida como el engome. Los centros cerrados para jóvenes no son una excepción. El engome, ¿qué es? Un castigo, ¿sí? Es un tipo de encierro por castigo, pueden estar encerrados o solos en sus celdas o, si es un castigo masivo, se los encierra a todos en el pabellón. Y esa restricción vale tanto para la recreación como para la escuela. O sea, se les prohíbe ir a la escuela, básicamente. Al mismo tiempo, los jóvenes, pero en adultos pasa lo mismo, hay traslados arbitrarios, o sea, un traslado de una institución a otra sin previo aviso. No se le avisa a los jóvenes, no se le avisa a sus familias, no se le avisa a los docentes. Entonces, yo quizás vuelvo con un trabajo práctico corregido de un alumno y llego a la clase y ese alumno no está más. Y yo digo, ¿y dónde está? Ni idea, de traslado, ¿no? Entonces, bueno, por todas estas dificultades, lo que se busca es que en una sola clase podamos abordar algo, ¿sí? Si yo propongo leer una novela, es casi imposible. Podemos trabajar con fragmentos de novelas, pero nada me asegura que de una semana a la otra semana el grupo de alumnos sea el mismo. O sea, lo más probable es que no lo sea. Siempre van variando. Y los cursos son de entre 20 y 25 jóvenes, no son grupos reducidos. Por último también, en el Almafuerte hay un pabellón de enfermería, lo cual no es común en todos los institutos, en todos los centros. Entonces hay jóvenes que van a ese instituto porque tienen lesiones y existe el pabellón de enfermería, y una vez que se curan, por así decirlo, están mejor, los trasladan a otro instituto, a otro centro que tenga espacio, por ejemplo. Entonces, bueno, esos jóvenes asisten quizás pocos días a la escuela, algunos unas semanas, algunos unos meses, pero en un mismo trimestre tenemos una variación de estudiantes grandísima. Y muchas veces, inclusive se van, o sea, son trasladados sin calificación, ¿no? O sea, de repente a mitad de trimestre no está más. Y eso, bueno, genera un montón de malestares o de frustraciones, ya sea para los docentes como para los alumnos. Me está entrando una llamada, perdón, ahí la corté. Bien, pasemos entonces, dicho esto, a el marco teórico desde el cual pensamos la presente propuesta. Voy a tratar de ser bastante breve con esto, o sea, la idea es enunciar ciertas líneas teóricas con las que pensamos la propuesta y después sí pasar a las consignas y la resolución por parte de los estudiantes y al análisis a partir de este marco teórico, ¿sí?
En principio, en la noción de discurso social y repertorios tópicos que propone Angenot, nos sirve para pensar esta reconciliación entre la lengua y la literatura, ¿sí? Siguiendo a este autor, podemos advertir como un mapa de interdiscursividades a partir de enunciados codificados, formas asociadas a géneros literarios, también presentes en consumos culturales de circulación popular y masiva, tradicionalmente ignorados por la institución escolar, desde donde pueden articularse saberes específicos de la lengua y la literatura. Este autor entiende al discurso social como todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente o se representa en los medios electrónicos, todo lo que se narra y se argumenta, todo lo que se narra y se argumenta. Al mismo tiempo, Angenot entiende el discurso social como sistemas genéricos, repertorios tópicos, es decir, formas estereotipadas de interpretar y de vehiculizar sentidos, las reglas de encadenamiento de enunciados que organizan lo decible, lo narrable, lo opinable y organizan la división del trabajo discursivo en una sociedad dada, ¿sí? Angenot sostiene que en todas las sociedades reina una hegemonía discursiva, ¿sí? Es decir, todos los textos que circulan, ya sean escritos o no, en una sociedad, y que esta hegemonía es parte de una hegemonía cultural más amplia que va a establecer relaciones y distinciones de legitimidad. Va a operar como un sistema regulador de lo aceptable. En este sentido, bueno, si un texto es aceptable o no, si un texto es legítimo o no, si un tipo de escritura es legítima o no, o de habla, etc. Otro concepto del cual nos vamos a servir es el de gramática escolar, entendiendo la gramática escolar como producto de la disciplina escolar, la cual no se va a corresponder con la gramática de los lingüistas, en el sentido de que es una gramática ecléctica, en tanto toma conceptos, aportes de diferentes teorías y de diferentes disciplinas de referencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos advertir un cruce cuando trabajamos en la escuela o inclusive en los propios manuales escolares, eso está muy claro, entre, no sé, una gramática oracional y una gramática textual, por ejemplo. La gramática en la escuela es objetivada como ortografía, sintaxis, morfología, puntuación, identificación de clases de palabras, de tiempos verbales, todo eso es entendido como gramática, ¿sí? Porque es una gramática diferente, no la que aprendemos, no sé, en la universidad, por ejemplo. En este sentido, adherimos a unas palabras de Marcos Bernasconi, colega también de nuestros grupos de estudio e investigación, participando también de las jornadas. Una gramática, dice ella, que se apoye no solo en las definiciones clásicas heredadas de las gramáticas tradicionales como condición inicial para la enseñanza de alguna de sus categorías, sino que haga uso de textos literarios, donde estas categorías se encuentran en funcionamiento para posibilitar el ir y venir entre estos y la sistematización de los conceptos. Ya vamos a volver sobre esta idea del ir y venir. La otra línea que vamos a seguir es la del interaccionismo sociodiscursivo, propuesta por Bronckart. Jean-Paul Bronckart se distancia de la lingüística aplicada, en tanto posición dominante en la enseñanza de la lengua en la escuela, como aquella corriente teórica que propone un abordaje científico para explicar el funcionamiento del lenguaje. Las líneas teóricas más difundidas de esta línea serían el estructuralismo y la gramática generativa, por ejemplo, ¿no? Según la cual, dice Bronckart, la función primordial de la lengua se ubica en la capacidad de representar y no de significar. Bronckart va a estar a favor justamente de la significación. Va a criticar las teorías que suponen que hay una correspondencia directa entre categorías sintácticas y pensamiento. En términos prácticos, esto puede traducirse en la creencia de que un buen manejo de las formas gramaticales llevaría a una exitosa comprensión de un texto, por ejemplo, ¿no? Por último, vamos a adoptar o a orientarnos, ¿no?, por una orientación didáctica de un abordaje alternante entre una mirada ascendente o sintética
y una mirada descendente o analítica para el trabajo áulico. La primera de estas es la que ha preponderado históricamente en el ámbito escolar, la cual parte de unidades del ámbito morfológico y oracional para llegar al nivel textual y discursivo. Mientras que la segunda es la que se encuentra fundamentada en los estudios anteriormente mencionados de Bronckart y de Angenot, y a la inversa, proponen partir de la interacción y de la discursividad social para ir hacia la palabra. Lo que nosotros proponemos entonces es una mirada alternante. No estamos diciendo ni una ni la otra, sino las dos. Y esta misma alternancia la va a ir dando el propio trabajo áulico, ¿sí? Bien. Ahora sí podemos pasar al análisis de consignas. Esta primera consigna se desarrolló en el Centro Cerrado Eva Perón, estábamos trabajando con tiempos verbales, y yo les propuse, bueno, escribir una breve biografía en tercera persona de alguna persona famosa, amigo o familiar. Incluir 3 verbos en presente, 3 en pretérito y 3 en futuro. Pensemos, ¿no?, que estas biografías fue una consigna que hice yo en el momento, luego de trabajar con los verbos. Los jóvenes no tienen dónde sacar ningún tipo de información, ¿no? No hay celular, no hay computadora, no hay nada. Simplemente, bueno, por eso puede ser alguien famoso, un familiar, un amigo, o inclusive un poco ficcionalizada, está perfecto. Más allá de que estuviéramos trabajando con biografía y demás. A partir de lo que ellos pudieran recordar, ¿no? La mayoría de los jóvenes eligieron las vidas de personajes que conocían. Hubo biografías de Leo Mattioli, de Ronaldinho, de Lionel Messi, de Rodrigo Bueno, bueno, entre otras. En este caso, vamos a leer, en primer lugar, la biografía del Pepo, que escribió Jeremías. Yo lo voy a poner acá en grande porque estoy desde el celu y no veo bien. El Pepo nació en el 85 en el Hospital Fernández, se crió toda la vida con amigos en la villa, le gustaba el fútbol, era fanático de Racing y un día fue a robar por su vicio y perdió. Estuvo 6 años en la prisión y tenía muchos amigos en la cana que le decían: Pepo, tenés una re voz, ¿por qué no te dedicas a la música y dejas de robar y haces feliz a tu viejita? Y así se dio cuenta que podía ser un gran cantante, y cuando salió de prisión se hizo cantante y ahí nació el Pepo. La segunda biografía. Lu, avísame si te resulta más sencillo que tal vez la lea yo, eso como vos quieras. Sí, no, veo. Ah, bien, buenísimo. Dice: Maradona, un buen jugador de fútbol argentino que jugaba al fútbol de chico en clubes de abajo y de chiquito fue muy buen jugador y ahora de grande tiene hijas y una linda casa y mujer, tiene una buena moto que anda fuerte, el chabón consume cocaína, no seguirá jugando por las drogas y vivirá en Los Ángeles, se comprará 5 motos y 2 mansiones más. Bien, en principio señalar que los textos presentados son transcripciones de los originales y se decide respetar estos errores de ortografía precisamente para dar cuenta que en estos casos ni la ortografía ni la normativa inciden en el conocimiento que estos estudiantes tienen sobre el género literario en cuestión, sobre los tópicos y sobre las formas tradicionales de escribir una biografía en este caso. No obstante, somos partidarias de la enseñanza de la ortografía en la escuela, la importancia de la enseñanza de la ortografía y de la gramática y demás, pero no es un tema que vayamos a abordar en el presente conversatorio. Bien, si analizamos la primera biografía desde una mirada normativa, podríamos argumentar que el alumno no cumplió la consigna, ¿no? Porque no incluye verbos ni en presente ni en futuro. Todos los verbos están en pasado. Ahora bien, si nos alejamos de la lingüística aplicada, podemos preguntarnos cuál es el sentido de utilizar o no ese tiempo verbal, ¿sí?
Al respecto, Jean-Paul Broncard señala que todos los seres humanos hablan espontáneamente y sin gran dificultad porque dominan la técnica histórica que constituye su lengua y porque tienen el saber adecuado de esta lengua, que intuitivo debe ser analizado como tal y no debe confundirse con el saber secundario o teórico de los gramáticos y de los lingüistas, ¿sí? Entonces, en realidad yo lo que me pregunté, luego de leer las biografías, es que en realidad la consigna puede tener un error conceptual, ¿sí? O sea, puede estar mal formulada. ¿Por qué? Porque si yo pienso en el sentido de la biografía, las biografías se construyen desde una idea de verdad, mientras que el futuro se perfila como un tiempo ficcional e hipotético, partiendo de esa base. Al mismo tiempo, el futuro simple es un tiempo que encontramos casi exclusivamente en las gramáticas escolares. Nosotros no hablamos con futuro simple, sino que utilizamos perífrasis verbales. Entonces, si inclusive en una biografía o en un artículo de una revista que quiere informar algo que se va a realizar o que se encuentra próximo a realizarse, las oraciones van a estar construidas con perífrasis verbal. Por ejemplo, ¿no? En el caso del Pepo, que era la primera, va a sacar su próximo disco en agosto. En ningún lado vamos a leer sacará su próximo disco. Es raro, por lo menos raro para la variante de la lengua que que utilizamos en la región del Río de la Plata, en el contexto geográfico, lingüístico, donde se desarrollaron estas escrituras. Entonces, en un punto, la operación que realizó Jeremías es menos artificiosa que la que yo, en tanto docente, le encomendé, ¿sí? En este sentido, coincidimos con Carolina Cuesta en que son los usos sociales de la lengua los que permiten entender y explicar las razones por las que un estudiante lee y escribe de determinada manera y aquellas por las que un docente investido de cierta autoridad, en tanto docente de la disciplina, convalida o no, ¿sí? Por otro lado, me interesaba ver que en las dos biografías los estudiantes utilizan un esquema tradicional, ¿sí? Inicio, nudo, desenlace. Es una especie de historia. Y este esquema constituye formas de decir reconocidas en el discurso que también hablan de la literatura. La elección de este esquema da cuenta de un saber literario de larga data en la tradición escolar y que los jóvenes manejan perfectamente. Y al mismo tiempo permite pensar a las biografías como un género literario más entre otros, es decir, conforma este vasto rumor del que está hablando Engenot. Al mismo tiempo sabemos que las biografías de los personajes famosos nunca son del todo fieles a los hechos reales, ¿no? Sobre ellas existen operaciones de transformación, de adhesión, de borramiento, de exaltación de ciertas cuestiones relacionadas a la imagen que se quiere construir. Entonces, en el caso del Pepo, como en el caso del Diego, los chicos conocen a estas personas, pero también son un poco personajes, ¿no? Son como una especie de héroe, podríamos pensar, de leyenda. Y hay como una especie de cosmogonía, ¿no? Mito de origen. Ahí nació el Pepo, se informa el lugar de procedencia, se crió en la villa, jugaba en clubes de abajo, se narran recorridos, pruebas de superación. Fue a robar y perdió, estuvo 6 años en prisión. Y en la etapa de Maradona, luego de la etapa de decadencia, hasta ya de, bueno, consume cocaína, no puede jugar más, se incluye un futuro, este futuro que yo le pedí en la consigna, un futuro totalmente ficcional, inclusive más asociado a, yo me imagino, un videoclip de rap o de reggaetón, ¿no? Se comprará 5 motos, 2 mansiones más, ¿cuándo el Diego anduvo en moto? ¿No? Pero bueno, ese tiempo que yo le estaba solicitando lo incluyó, y bueno, claramente ficcional e hipotético. Entonces, en conclusión, para esta parte, encontramos una variación en el uso de tiempos verbales, pero esta variación genera efectos de sentido. Estas variaciones
se encuentran dentro de las posibilidades tópicas que permite el género literario en cuestión, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva metodológica que nosotros estamos adoptando, podemos pensar a las biografías como parte de la discursividad social y desde allí recobrar los sentidos que motivan las elecciones gramaticales señaladas, ¿sí? ¿Por qué lo incluyó o por qué no incluyó este tiempo verbal? ¿Sí? Y eso, señalizarlo, someterlo a discusión, poder seleccionarlo, montarlo en un pizarrón, conversar con ellos y llegar justamente a construir este sentido entre todos, digamos. No darlo por sentado, sino ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Voy a mostrarles una última consigna de trabajo y le doy la palabra a Sofi. Esta consigna se desarrolló en el Centro Cerrado Almafuerte, también en un pluriaño. Estábamos trabajando con mitos, que es un género ampliamente reconocido del repertorio escolar tradicional. Y la consigna también de escritura, reelaborar un mito o leyenda que conozcas. Puede estar situado en el presente o en el pasado y puedes incluir personajes nuevos. Nuevamente, nuestros estudiantes apelaron a su memoria, a sus conocimientos y reelaboraron mitos que conocían. La mayoría de ellos eligió mitos tradicionales, como por ejemplo, tradicionales populares, el Pomerito, el Lobizón, la Llorona. Algunos lo situaron, por ejemplo, no sé, la Llorona en los pasillos del Almafuerte, que asustaba a los pibes a la noche, ¿no? O otra escritura que me acuerdo de un alumno, que él era el encargado de sacar la basura, porque los jóvenes tienen tareas y trabajo asignado en los centros, puede ser cocina, fajina, limpieza, bueno, él sacaba la basura. Entonces, bueno, el mito era que él salía con todas las bolsas de basura y se encontraba el Pomerito. Bueno, unas historias copadas. En este caso, yo voy a trabajar les voy a mostrar este relato. ¿Querés pasar? Sí, ahí paso. Me enganchaste con el mate en la mano. En mi barrio llamado Arseno hay una chica rubia, muy hermosa, de muy alto nivel, que se enamoró de un pibe pobre que no tenía plata ni para usar ropa de marca. Pero lo que la enamoró fue su linda personalidad. Se conocieron en un teatro al que el padre de la chica era dueño y el joven era trapito. Su trabajo era estacionar los autos por unos simples centavos. Ellos se encontraron en muchas citas que todas las pagaba la joven rubia. A ella no le importaban los gastos. Ella estaba contenta con el humilde joven hasta que se enteró el papá. Les hizo la vida imposible y logró separarlos. El pobre joven discriminado estaba muy triste, ya que no podía ver a su amada, y la ricachona joven rubia se suicidó por amor. Y al mucho tiempo se decía que aparecía con ganas de tener citas con jóvenes parecidos a su amado. Bien, respecto a la temática que hoy nos compete, lo que podemos ver en este texto es que se realiza una estilización del lenguaje muy fuerte, ¿sí? Simple centavo, humilde joven, pobre joven discriminado, que permite ver como qué concepciones están operando a la hora de pensar con qué lengua se escriben los textos literarios y al mismo tiempo qué lengua es la esperada hacia el interior de la disciplina escolar cuando se les pide a ellos que escriban un texto literario, ¿sí? Hay como en este sentido notamos como un trabajo sobre la artificiosidad de la lengua, ¿sí? Que los segundito, perdón Lu, que ¿sí? Ponlo acá, que se suma una compañera, y ahí estamos. Dale. Encontramos entonces una artificiosidad de la lengua, un modelo hipotético de realizaciones lingüísticas, que los alumnos ensayan desde formas estilizadas, propias de las representaciones de una lengua legítima y prestigiosa, y lo relacionan con lo que necesitan para aprobar las materias. Sobre este tema escriben Carolina Cuesta, Malena Boto, y al mismo tiempo ellas van a dar cuenta de una colicción léxica, ¿sí? Este es el término que utilizan, porque estas estilizaciones colisionan con ciertas marcas de oralidad, ¿no? Trapito, ricachona,
entendidas como disrupciones a la lengua oficial, la cual se considera entonces legítima para la narración. Entonces, muchas veces, y adhiero a lo que dicen las autoras, lo que los docentes llamamos problemas de lectura y de escritura pueden explicarse en la heteroglosia, ¿sí? En los intentos de los estudiantes por dar respuesta a un pedido específico de una consigna de trabajo, para el cual van a apelar a dominios discursivos, tratando de elegir cuál creen que es el más conveniente para resolver esa consigna, pero que no lo van a sostener durante todo el texto, sino que inevitablemente cruzan con otros registros, ¿sí? Por eso esta idea de colisión, porque encontramos estilizaciones y después marcas de oralidad, palabras propias que utilizan ellos, esta idea de jerga y demás. Entonces, bueno, también para pensar esa idea, ¿no? ¿Qué concepciones están operando respecto a la lengua de la literatura? Por otro lado, y ya pensando también un poco en Angenot, en el discurso social, notamos la construcción de estereotipos, ¿sí? En los personajes. Esta construcción de estereotipos circula no solo en la literatura, sino en distintos soportes televisivos, musicales. El muchacho pobre, la joven adinerada, el padre que quiere separarlos, ¿sí? Romeo y Julieta. Esta idea del tópico del amor imposible, que se puede encontrar tanto en textos de la tradición grecolatina como en la poesía amatoria, en el romancero español, la leyenda precolombina, esta fórmula del relato amatorio, la separación de los amantes, y la encontramos en un montón de consumos culturales, ¿sí? Puedo hablar desde Titanic y Cenicienta a cualquier novela, telenovela nacional, Muñeca Brava, para empezar, ¿no? Tenemos millones de referencias de este tópico. Al mismo tiempo, además de estar operando el tópico de la separación de los amantes, lo cruza con el género gótico, esto del regreso de la novia muerta, muy de película de terror. No solo de película de terror, sino también de creepypastas, por ejemplo, que es un consumo cultural muy presente en los jóvenes. Las que se encuentran en YouTube, no sé si han visto creepypastas. Entonces, para ir cerrando, lo que sostenemos es que estas lecturas que son de tipo relacional surgen cotidianamente en las aulas, ¿sí? En este sentido hay una autora que se llama Regine Robin, que sostiene que la literatura ha sufrido una eclosión, ¿no? La literatura estallada, en tanto ya no se encuentra, ¿no? En ese pedestal, los saberes no se encuentran atesorados en él, sino que estamos rodeadas de múltiples objetos culturales, como pueden ser el cine, la televisión, los videojuegos, las redes sociales, y todos estos consumos, todos estos soportes, conforman una especie de gran telaraña cultural, dice ella, en la que nos vemos envueltos y en la cual emitimos ciertos juicios de valor. La literatura ya no se va a encontrar escindida, sino que va a aparecer inscrita en distintos soportes y va a circular a través de circuitos paralelos. De hecho, cuando yo me puse a conversar con este alumno, de dónde había recuperado ese mito, me dijo que lo había recuperado se lo acordaba, ¿no? Volvemos a lo que él había visto en el pasado y recordó para la clase. En el programa de Discovery Channel, Cazadores de Mitos. Entonces, a partir de un mito, pero que está hecho cinematográfico y proyectado en un programa de televisión, este alumno lo reconstruye, se lo apropia, lo modifica y lo trae al aula, ¿sí? Porque él lo relocaliza en Arseno. Arseno queda en Bursaco, de donde era este alumno. Bien, entonces, si nos centramos en Angenot, podemos ver que estos géneros literarios están interpelados a partir de analogías recurrentes que los jóvenes van a cruzar con otras discursividades, ¿no? Al mismo tiempo, para concluir, ¿no? Recupero esta idea de ver, entonces, en este manejo de la lengua, qué creencias y concepciones respecto a la lengua de la narración, que sería la lengua que el sistema escolar legitima,
están operando, entendiendo, como dice Angenot, la lengua legítima determina, sin discriminar directamente, al enunciador aceptable, sobre todo imprimible. Entonces, ¿con qué lengua están escribiendo los jóvenes pensando que es la lengua que tienen que usar en la escuela, que tienen que usar en la clase y que tienen que usar para resolver una consigna? Por último, si querés, Sofi, pasar. ¿Una más? Sí, esa. Lo que proponemos con este modo de trabajo, en suma, es revisar estas escrituras de los estudiantes y no únicamente corregirlas en términos estilístico-normativos, sino analizarlas a partir de su significación discursiva, sus usos, sus sentidos, su legitimidad, ¿no? Volvamos a esta idea de las biografías y de por qué este primer alumno, la biografía del Pepo, no usó los tiempos verbales de futuro o de presente, porque tiene un sentido, hace sentido. De hecho, ese texto era mucho menos artificioso que si él hubiera incorporado los verbos que yo le pedí en la consigna. Pero entonces, estas regularidades pueden ser convertidas en unidades de trabajo. No es que, bueno, lo pienso yo y ya está, ¿no? Sino que lo que se propone es señalizarlas, someterlas a discusión, sistematizar las variantes y sus posibilidades como productoras de efectos del sentido. Esto va a permitir construir un conocimiento gramatical explícito, ¿sí? Y de esta manera, en nuestra intervención didáctica, alternar esta mirada ascendente y descendente, ¿sí? Porque si yo veo estas recurrencias en un texto, las señalo, las converso, las sistematizamos, analizamos todas las biografías. Bueno, ¿usaron todos estos tiempos verbales? ¿Qué otro tiempo verbal apareció? Las copiamos en el pizarrón. Las hacemos ¿no? Un conocimiento gramatical explícito y reflexionamos nosotros, nosotras, en tanto usuarios y usuarias de la lengua, justamente cuál es el sentido de esos tiempos verbales, de que estén o no, de utilizar otros, ¿sí? Bueno, le doy la palabra a Sofía, espero que se hayan entendido. Igualmente la idea es que después podamos habilitar un espacio de intercambio y habilitar un espacio de intercambio y escucharlos y escucharlas a ustedes. Buenísimo, gracias Lu. Siempre es un placer escucharte, contarles también que, bueno, buenas tardes a todos y a todas las que se sumaron en el último momento. Contarles, mientras te escuchaba, pensaba que esta no es la primera vez que nosotras conversamos sobre estas experiencias y pensaba en lo interesante que es escuchar toda tu investigación y todo el sustento teórico que tiene, que es muy diferente a lo que yo vengo haciendo y con lo que yo vengo trabajando, y compartirles que eso también es lo rico que nos parece de pensar en este conversatorio. Pensar en las tensiones y de los desafíos en torno a las prácticas educativas, a mí me lleva, en mi caso, me lleva más a abocarlo a qué sucede con la práctica docente cuando nos encontramos en estas situaciones. No quisiera extenderme tanto, pero sí contarles que para poder orientarnos un poco, comprender que la formación profesional es una de las modalidades que pertenece a la educación técnica, agraria, ¿no? Y de la formación profesional, que pertenece al sistema educativo formal que tiene la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, es una modalidad, la formación profesional, que no es obligatoria. Y además es una modalidad al cual puede asistir en los centros de formación profesional, o en el último tiempo también se empezaron a convertir en centros de formación laboral. Pueden acceder personas que hasta hace unos años no tenían el secundario completo. Ahora, a partir, obviamente, hace unos años está la ley ahí se suman otras compañeras, a partir de la ley de obligatoriedad de la educación, sí se empezó a requerir tener el secundario, pero muchas veces sucede que hay centros de formación en donde hay licencias, ¿no? Eso de qué sucede con la normativa y con la práctica, en donde se permiten estas licencias
en particular dependiendo del curso que se vaya a dar. Los centros de formación profesional de la provincia de Buenos Aires pueden ser privados, pueden ser públicos, obviamente son todos estatales, y también pueden estar conveniados con sindicatos, como es en el caso en el cual trabajo yo, o con entidades también religiosas. Digo, ¿no? Sucede lo mismo que con las escuelas, ¿no? Que conocemos comúnmente. Bien, los centros de formación profesional, y en particular en el que yo trabajo, tienen cursos de lo más variados y están asociados a las familias de los sectores productivos, a la industria, al agro, a la alimentación, al ambiente, a las nuevas tecnologías, a los servicios y demás cuestiones. Nuestro centro de formación profesional 429 está ubicado en el casco urbano de la ciudad de La Plata, pero también tiene relaciones con la ciudad de Bransen y con otras entidades, por ejemplo, la comunidad terapéutica, darse cuenta que es en donde les voy a contar esta experiencia, que está ubicada en el barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata. Es decir, que tenemos determinados convenios con otros espacios en donde podemos ahí brindar los cursos. Como también les decía al inicio, las personas que dan estos cursos no tienen una carrera docente, sino que tienen una carrera de instructorado, que sería las veces de ese tramo pedagógico que muchas veces, bueno, si no hacemos una carrera docente, tenemos la posibilidad de hacer ese tramo pedagógico en otras instancias, dependiendo, ¿no?, la formación que tengamos. El tramo pedagógico para la formación profesional se llama instructorado. Entonces, una persona que hace ese instructorado es instructor o instructora. Bien, lo que nos lleva a pensar en esto que Lu hablaba, es en la comunidad terapéutica darse cuenta, es un espacio, son las mal llamadas o las mal conocidas granjas, donde las personas acceden a tener un tratamiento de rehabilitación por algún consumo, y reinsertarse en la sociedad. A diferencia de los contextos que mencionaba Lu, o bueno, tal vez no tanto, esta comunidad, entre comillas, es de semi-encierro, porque las personas que ahí asisten en determinado momento del tratamiento pueden empezar a salir. Pero ahí hay un engaño en donde, bueno, las personas pueden salir cuando quieren, en realidad no, porque están bajo tratamiento. Entonces, ahí ya hay una primera dificultad o una primera característica que es interesante pensarla. En el caso que a mí me convoca a pensar es una comunidad terapéutica en donde nosotros y nosotras accedimos a dar el curso que se llama Comunicador para las Organizaciones Sociales. Es decir, que las personas que recibían ese curso se recibían de comunicadores. Como bien contaba Lu, hay similitudes que tenemos en la población que pertenece a esta comunidad, como a los centros que se mencionaba, que tiene que ver con que es una población o un grupo de lo más heterogéneo. No solo por las cuestiones etarias, sino también por las cuestiones, en estos casos, que hacen a la clase. Hay clases sociales y hay clases económicas completamente distintas. Son todos varones, o digamos, si lo pienso en términos binarios, porque también la cuestión del género, la cuestión de la sexualidad y la cuestión de la identidad son perspectivas que también se atraviesan y que hacen a la heterogeneidad también del grupo. Como decía, no solo la edad y las clases sociales, sino que también la formación y el trabajo de cada una de esas personas. Podemos encontrarnos con varones que tienen 32 años y estaban realizando algún posgrado, o podemos encontrarnos con personas de 40 a 45 años que no terminaron la primaria. O podemos encontrar a una persona que tiene la condición económica como para poder no trabajar, por ejemplo, y no haber terminado el secundario, como una persona que tiene un montón de trabajos porque su condición económica no se lo permitía y tiene una carrera universitaria. Digo, hay un montón de variables que se cruzan, entonces la heterogeneidad hace una complejidad, pero en términos de particularidad, no porque tenga alguna connotación peyorativa en este sentido.
Y la particularidad también con la que nos encontramos en la comunidad Darse Cuenta, yo insisto en pensar siempre esto a partir de la práctica docente, que nos invito a pensarnos, a diferencia de la exposición de Lu, que tiene que ver con las cuestiones, bueno, no solo de la práctica docente, sino que también de una cuestión como más teórica, de pensar en esa práctica de lectura, de escritura, incluso de la oralidad, que nos invito incluso yo también, ¿no?, a pensar con ustedes en cómo desarrollar esta práctica docente en estos contextos. Entonces, nos encontramos con un centro de formación profesional que está conveniado, en este caso, con una comunidad terapéutica, en donde tenemos un curso de comunicación, y nos encontramos con que las personas no pueden recibir información de afuera, y el curso, la planificación y el diseño curricular del curso implica que trabajemos con noticias, implica que trabajemos con dispositivos tecnológicos, que hagamos un puente todo el tiempo entre lo que está pasando en el afuera. Bueno, en la comunidad terapéutica no se puede. No se puede. Las personas que están ahí no pueden comunicarse con el afuera, no pueden recibir información porque el tratamiento así lo dispone. No pueden saludarse a través de las ventanas, digo, para caracterizar, para todo lo que Lu caracterizó con respecto a los lugares de encierro o de semi-encierro, suceden también en la comunidad. Esto de si están en el medio de una clase, tal vez hay personas que se tienen que retirar porque tienen terapia, porque tienen visita, digo, lo mismo que contó Lu. Lo que quiero agregarles es que en este caso, por ejemplo, tienen restricciones como no poder saludarse a través de las ventanas, no poder hacer absolutamente nada si no lo preguntan antes, desde fumar hasta ir al baño, hasta levantarse para pedir el mate. Y eso tiene que ver con que el tratamiento implica que son personas que por fuera, cuando vivían en una situación de consumo, para plantearlo en términos coloquiales, hacían lo que querían, y el tratamiento implica que esas personas no pueden ahora hacer lo que quieren. Entonces todo lo tienen que preguntar, todo está pautado, todo está cronometrado. Incluso pasa lo mismo que le pasaba a Luciana con el tema de si hay chicos que van o no, que pueden o no acceder a las clases, tiene que ver con que si pasan de etapa o no. Entonces también en esa situación docente nos podemos encontrar con que el grupo nunca es el mismo, o porque ingresan personas nuevas, o porque hay otros que se van. Entonces también lo que nos hermana en estas dos experiencias es entender que las actividades se tienen que comenzar y cerrar en una misma clase. Entonces, pensaba en esto, ¿no? En estas dos dimensiones del conversatorio, de poder brindarles a ustedes la posibilidad de pensar de manera teórica, ¿no?, en qué sucede con esas prácticas, y también pensarlo de una manera situada en el sentido de la práctica docente. Y ahora después voy a compartir algunas cuestiones del Power que también habíamos armado para que se vea reflejado esto. Al ser docente siempre tenemos varias dimensiones por las cuales pensar. Yo elegí 4 que tienen que ver con unos pasos en realidad para poder pensarlo de manera sintética. Nosotros y nosotras, cuando nos encontramos frente a un curso y a una nueva propuesta educativa, siempre decimos, bueno, ¿cuál es el diseño curricular? ¿Y qué voy a seleccionar de este diseño curricular? Entendiendo cuál es el objetivo que yo me planteo, ¿no?, en tanto docente como, digo, para con ese curso. En esta situación en particular, lo que nos sucede en la comunidad es que tenemos un diseño curricular que es completamente antagónico con el tratamiento que tienen que recibir los chicos. Voy a plantearlo en términos de masculinos porque son todos varones. Entonces ahí ya hay una primera decisión y hay una primera irrupción de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y eso tiene que ver con una selección y con una de contenido y con una decisión como docentes de hacer, bueno, esto de cómo hacemos lo que decía hoy Lu, de cómo podemos encastrar y hacer convivir a ese diseño curricular con lo que sucede en la comunidad.
Entonces ahí, en nuestro caso, lo que decidimos fue, durante todo el año, empezar a tener prácticas de escritura a través de biografías, lo mismo que hizo Lu, ahí también coincidimos, biografías de personas que son famosas, porque también acá nos atraviesa la cuestión más psicológica y la cuestión más sentimental, que cuando nosotros apelamos a que piensen tal vez en alguna persona que ellos conozcan que no sea famosa, tal vez comienzan a pensar en sus familias y los atraviesa también esa dimensión emocional que te tergiversa una clase, no porque esté mal, pero también son cosas con las que una empieza a convivir y a transitar. Entonces, la decisión que tomamos para poder desarrollar este curso fue decir, bueno, empezamos a hacer actividades que tienen que ver con la escritura de biografías, con la escritura de narrar, por ejemplo, un día en la comunidad, que ellos puedan contar qué es lo que hacen, para también empezar a ver esto que mencionábamos al principio, de esa heterogeneidad, ¿con qué nos encontramos? El famoso diagnóstico que hacemos muchos docentes y muchas docentes como para después decir, todo lo que yo había planificado, ahora no lo puedo hacer, porque hay un contexto que no me lo permite, que es otro, no es ni mejor ni peor, es otro. Entonces, cómo reconvertimos esas cosas para lograr el objetivo que con Lu también lo pensábamos, era, nosotras como docentes decimos, queremos, ¿cuál es nuestro objetivo? Sí, hay una educación que en estos contextos tiene que ser emancipadora, perfecto, pero también consolidar sujetos críticos, sujetos con pensamiento autónomo. Nosotras encontramos a través de la práctica de la lectura y de la escritura este camino para consolidar este objetivo. Y entonces, en ese primer paso, en ese diagnóstico con el que nos encontramos, nosotras tenemos que reconfigurar esa planificación, reconfigurar esa selección de contenidos y reconfigurar esas actividades que nos habíamos pensado. En mi caso, creo que en el caso de Lu también, no hay ni siquiera, esa falta de conexión con el afuera implica que no pueden saber cómo fue el resultado del partido del fin de semana. No podían, a mí me ha tocado, yo trabajo hace 5 años en la comunidad, no pueden, apenas saben, por ejemplo, que hay elecciones, y entonces, digamos, electorales. Entonces hay un desfasaje entre la realidad que es complejo de poder articular. No porque eso no sea una realidad, pero es otro tiempo. Y en la segunda instancia, que tiene que ver con estas prácticas docentes, es el proceso. ¿Qué sucede? Que es un poco lo que Luciana contaba a través de las experiencias y de las actividades que ella plantea. ¿Qué sucede? Y acá también va más por el lado de la experiencia, es qué sucede cuando se ponen a escribir. ¿Qué los atraviesa? ¿Qué los conmueve? Hemos no solo escrito biografías o narrado un día de la vida de ellos, sino que también nos hemos dado el tiempo y el placer incluso de poder reescribir poesía, a partir de una poesía, por ejemplo, de Mariano Blatt, que es un autor argentino, Luz lo conoce, se está sonriendo, pero de poder hacer el ejercicio de, a partir de un poema, en este momento no tengo un ejemplo porque lo que está en el Power es otra cosa, pero de poder reescribir a partir del ejemplo de un poema que ellos puedan cambiar algunas palabras y hacerlo propio. ¿No? El poema de Mariano Blatt dice, no hay nada más lindo que todo lo que nos está por pasar. No hay nada más lindo y que ellos puedan completar eso. Entonces, esos niveles y esas actividades no solo empiezan a cambiar la lógica que hoy también lo decía, no es esa práctica y lo que legitima, sino también lo que sucede entre la norma de cómo escribir esa frase y lo que realmente sucede. Y también en ese proceso, que es como esta segunda instancia que les planteo para pensar en la práctica docente, está atravesado la cuestión del tiempo, e insisto, y que no es sencillo para una
para una práctica docente, pensar en la cuestión del tiempo, y esto es algo que me parece que es interesante, siempre pensamos que, bueno, una actividad tiene que durar 20 minutos y sin embargo, cuando estás en clase, si te excedes o no, bueno, lo podés ir mediando porque sabés que a la semana siguiente, o si te toca al otro día, vas a seguir contando con el mismo grupo, salvo que falte uno o falte otro, digo, en una escuela, por ejemplo, o en una universidad o en un instituto, contás medianamente con ese mismo grupo, acá eso no sucede. Entonces el tiempo es interesante para pensar no solo en esa actividad, sino en el tiempo de la clase, en el tiempo que una tenga para destinar a ese momento. Y lo otro que también pensaba, y un poco también asociarlo, insisto en que nos invito a pensarlo, es en el espacio áulico, ¿no? Hoy estamos atravesando momentos de contexto de pandemia en donde nos ponemos en donde vemos que la discusión, o muchas veces quieren instalar el debate de escuelas abiertas sí, escuelas abiertas no, y en el medio introducen, bueno, no cierren las aulas. Bueno, es interesante empezar a pensar qué implica un aula, si el aula solo están en las escuelas, porque tanto en el contexto de Lu como en el contexto mío no nos vamos a encontrar con el aula que en el imaginario, en el cotidiano y en el normal entendemos por aula. Acá son otras cosas, y me parece que es interesante también poder hacer esta relación con la situación actual. Decir, bueno, no son las mismas aulas, no tenemos los mismos mobiliarios que podemos encontrarnos en cualquier otra institución educativa. Insistimos en esto, son contextos que sí pertenecen al sistema educativo, pero que son otros, tienen esa particularidad. Entonces, también como docentes es interesante pensar en la infraestructura y en cómo eso también nos determina nuestra propia práctica docente. Y por último, también pensar en lo que Luciana hoy también mencionaba como esa corrección, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a corregir? ¿Y qué sucede ahí con la corrección? Que muchas veces también para la práctica docente es complejo. En mi caso, como les contaba, comenzamos teniendo a principio de año prácticas que tienen que ver con una escritura de las actividades que ya les mencioné, y en la segunda mitad del año, para poder relacionarlo con la comunicación, hacíamos una revista. Entonces, todas las actividades que tenían que ver con la práctica de la escritura se materializaban en esa revista, en donde ellos podían incluso, y lo voy a plantear en estos términos, imaginar con una comunicación con el afuera. Hacíamos una presentación de la revista y todo. Y lo más interesante, también para contarles, y que tiene que ver también con esta práctica docente, es poder pensar en las prácticas de lectura, y que, bueno, con Virginia también lo hemos conversado más de una vez, digo, bueno, hay distintas prácticas, hay distintos modos de leer, ¿no? Si pensamos en la lectura silenciosa, en una lectura activa, en una lectura grupal, y eso también nos llevó a pensar en que hay una práctica de la oralidad en voz alta y de manera incluso hasta colectiva. Hemos leído poemas, se han susurrado poemas al oído para generar también otros niveles de sensibilidad, que es lo que genera la poesía y la lectura en sí misma, porque también insisto en el nivel, no porque yo tenga, en mi caso, tenga las herramientas, pero hay una cuestión psicológica que está muy presente. No digo que en el resto de las instituciones educativas no lo tengamos, digo, somos sujetos que sentimos, pero acá está mucho más potenciado, si se quiere. Entonces también eso hace tensionar al menos en nuestra práctica docente y en esta experiencia, decir, bueno, también cómo leemos, porque muchas veces en las aulas o en las instituciones por las cuales atravesamos hay algo que se pierde de esa oralidad, o pasa a ser algo más cotidiano. Bueno, tal vez acá se potencie mucho más, y el que ellos mismos se escuchen y escuchen lo propio que escribieron, ahí hay una corrección que es propia, ¿no? Y que tiene que ver con esto de, bueno, cómo leemos, cómo escribimos, cómo aprendimos a escribir, cómo aprendemos a leer. Y también acá lo que pasa, y es muy interesante, es ver cómo entre ellos se ayudan, y es, no, bueno, acá yo pondría un punto, bueno, léanse, se corrigen entre ellos,
Y a veces una es, bueno, mediar esa relación que se está viendo ahí, que es una relación de lo más rica, de poder ver que se lean o que se corrijan o que digan, no, esta palabra va con tal cosa, o que vayan a buscar un diccionario para ver cómo se escribe una palabra, porque hay algo en lo visual que les hizo ruido y decir, bueno, esto no se escribe así. Y es, bueno, voy a buscar el diccionario. Entonces, les muestro, si quieren les muestro, les comparto, presentar ahora. Esto lo pasamos acá, propuestas. Bueno, esta es la comunidad, son muchos varones, pero como les decía, pueden ser grupos de 10 porque un día pasaron determinadas cosas, o están incomunicados, bueno, lo que un poco también contaba Lu, o pueden ser un montón de personas. A eso es el aula, para ver, ¿no? El aula, un aula afuera y un aula más cerrada, que es un tinglado en donde ellos también meriendan. Y bueno, acá hay algunas fotos, también es complicado el tema de las fotos, porque algunos quieren salir, otros no, algunos también tienen causas, entonces prefieren no hacerlo. Y todo es a mano, eso también es algo interesante para pensar en términos de práctica docente, porque en este caso no tenemos computadora. Entonces, bueno, una de las primeras revistas que se hizo fue con la temática de la música, ¿no? Que es algo también que todo lo que tenga que ver con las áreas vinculadas más al arte son las que más los empiezan al menos en este espacio, los que más los empiezan a motivar. Entonces, bueno, la revista tiene todo lo que contiene, las características que contiene una revista, su tapa, su contratapa, su editorial. La editorial es, ¿no?, el momento como más, tal vez más introspectivo de ellos, de decir, bueno, ¿por qué queremos escribir? ¿Por qué nos queremos comunicar? Y bueno, y ahí tenemos. ¿Querés, Lu, pasar como las conclusiones? Si no, estamos, irrumpir. Ahí estoy. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso, con lo que Luciana también planteaba de cómo reconciliar, ¿no?, los contenidos curriculares con lo que sucede en estos espacios. Tampoco romantizar, ¿no, Lu?, lo que pensábamos también en eso Sí, que circulan un montón, ¿no?, de imágenes muy romantizadas también sobre estos espacios, sobre los sujetos que albergan. Entonces, buscamos un poco distanciarnos de esas concepciones y señalar esto, ¿no? Son espacios educativos constitutivos del sistema educativo, como cualquier escuela del medio libre, y va a haber problemáticas inherentes a estos contextos, como las que hablaba Sofía recién, sobre todo, no sé, el tema de la infraestructura, cómo se organizan las horas, por ejemplo, algo muy breve y ya cierro, prácticas del lenguaje, que fue la materia que les estaba mostrando. Prácticas del lenguaje tiene 4 módulos, ¿no? Generalmente en las escuelas del medio libre se separan. Bueno, acá son 4 horas seguidas de prácticas del lenguaje, un mismo día, de corrido, y no se sale del lugar. Porque como los requisan antes y después de la escuela, tendrían que requisarlos cada 1 hora los pibes. Entonces, bueno, los requisan antes de entrar, o sea, los desnudan, todo eso, antes y después. Entonces, bueno, son 4 horas seguidas, no tenemos recreo, por ejemplo, o sea, estamos ahí adentro todo el tiempo. Bueno, estas cuestiones que son inherentes al espacio, pero al mismo tiempo hay otras problemáticas, como las que di cuenta yo, de la enseñanza de la lengua, que son problemáticas que se dan en cualquier escuela del medio libre también. Entonces, este pivoteo entre la especificidad y la no especificidad. Las problemáticas de enseñanza de la lengua son las mismas. O sea, si yo voy a una escuela de la afuera, me voy a encontrar con lo mismo. ¿Por qué no utilizó el tiempo verbal? O ¿por qué se reitera no sé, error ortográfico? ¿Sí? Entonces, bueno, pensarlos eso, como adentro del sistema educativo, dando cuenta de ciertas especificidades. Sí, y pensar en esto también, en que cuando recién mencionaba, bueno, la práctica docente y esos breves pasos y de lo más generales, ¿no?, de pensar en esa planificación, en ese proceso de cómo desarrollar esa planificación y los resultados,
si se quiere, también nos vamos a encontrar por fuera de estos contextos, en cualquier escuela o en cualquier institución educativa, con las mismas complejidades y con las mismas tensiones. Esto, tal vez acá estamos cruzándonos con determinadas particularidades que no suelen ser las comunes. Sí tenemos problemas, si pensamos en la infraestructura, bueno, sí, sabemos que el sistema educativo, y tal vez el bonaerense, tiene un montón de problemas en la infraestructura, ¿no? Digamos, no porque sean estos contextos particulares, no van a haber similitudes con el sistema que por ahí es el más común o el más cotidiano, pero sí nos encontramos con distintas particularidades que tal vez nos llevan a tensionar un poquito más eso que se nos tensiona en lo cotidiano y que nos resulta interesante pensarlo, porque también es parte del sistema educativo en el cual estamos insertas y en el cual trabajamos, y eso también nos resultaba interesante para poder compartir y reflexionar en este espacio. No sé si quieren alguna pregunta. Se hizo un poco tarde. Sí. Pero si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, más que dispuestas. Gracias. Sí, pueden darse el micrófono, ¿no? Digo, ya que somos pocos. Uh-huh. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sofía. Sí, Sofía. Sí. No, yo quería decir gracias, estuvo muy buena toda la exposición, me encantó. Y lo que sí me quedé tal vez con una duda de esto de que si los chicos no son los mismos cada semana y se van cambiando, ¿cómo se puede mantener una continuidad y si es que se mantiene? Sí, no es que no son los mismos todas las clases. Lo que por ahí señalaba Sofía es que, por un lado, se suman, lamentablemente, ¿no? Se suman, en mi caso, lo de Sofía también, nuevos jóvenes, bueno, en mi caso serían hechos delictivos, o puede ser que se sumen por primera vez o pueden venir de traslado de alguna otra institución. Entonces, bueno, se suman nuevos. Y otros, como ya dijimos, algunos, lamentablemente, es más común que se vayan por un traslado a otra institución que porque hayan obtenido la libertad. Los procesos son más largos. Pero bueno, o sea, hay un grupo estable, homogéneo, no es que todos los días cambian. Pero bueno, si yo al inicio del trimestre, no sé, tengo 25, probablemente para el segundo trimestre, no sé, me queden 10 de esos 25 y tenga 15 nuevos, por así decirlo. Volvemos esto, ¿cómo se crea una continuidad? Y un poco es creer, creo yo, en que, bueno, ese joven cuando va a otra escuela seguirá trabajando con su próxima o próximo maestro, docente. Por eso es que no es que no le doy bola al diseño curricular. No, sí, yo encima le doy más bola quizás que en una escuela del medio libre. ¿Por qué? Porque en una escuela del medio libre yo sé que, ay, bueno, si primero está, no sé, terror y después viene policial, puedo invertirlo. Total, doy policial y después doy terror. Bueno, yo acá trato de ir en orden, o por lo menos de esos contenidos del diseño curricular como contenidos básicos, por así decirlo, para primero, para segundo, para tercero, y voy a tratar de dictarlos para que ese estudiante, cuando sea trasladado a otra institución, por lo menos, digamos, lo hayamos transitado juntos. Básicamente es eso, la continuidad es la que se puede, justamente. No puedo decirte nada mucho más alentador que eso. En nuestro caso sucede lo mismo, hay como un núcleo duro, un núcleo estable. Sin embargo, a diferencia de las experiencias de Lu, acá el curso es uno solo, no es que tiene correlatividades, entonces es uno solo.
Entonces, la estrategia que yo he adoptado, y que no, por supuesto no fue, me llevó un tiempo y un proceso comprender cuál era incluso esa dinámica, la estrategia es recibir a esas personas que ingresan al grupo y tratar de indagar cuál es su formación y cuál es su recorrido formativo. Entonces, tal vez sean personas que lograron terminar el secundario, o tal vez están en una instancia superior, y poder tratar de que se incorporen a trabajar en dupla con otros compañeros que ya vienen trabajando. Si es una persona que por ahí no pudo terminar, no tuvo la posibilidad de terminar la primaria, bueno, tratar de involucrarla con aquellas personas que están tal vez con una escritura y con una lectura un poco más fortalecidas. Lo que pasa que en esta situación también se cruza la variable de la salud mental y en la situación en la que están esas personas, porque tal vez están con un tratamiento farmacológico y entonces hay que tener en cuenta también esos procesos, y eso puede también llevar un proceso de adaptación, con lo cual también yo he aprendido estas cosas después de 3 o 4 años, digo, no es sencillo. Hay una continuidad que no se ve interrumpida, pero sí que tiene sus traspiés. Sí, tironía. Exactamente, exactamente. A ver, tenemos bueno, acá el comentario de Florencia, que yo realmente, Florencia, no conozco esta experiencia, si nos podés ampliar o por ahí el resto alguien la conoce. Tenemos, bueno, Cecilia, que también quiere hacer una pregunta. No sé, ¿quién quiere darse la voz? ¿Cecilia o Florencia? Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el Centro Franco Basaglia es un centro de externación de la ciudad de La Plata, donde asisten personas con problemas de salud mental, y he visto en las redes sociales que hacen talleres literarios. Estaría buenísimo quizás poder incluir algún tipo de experiencia para un próximo encuentro, porque me parece también súper interesante trabajar en ese contexto. Absolutamente. Sí, sí. Salud mental también es otro contexto de encierro, distinto, ¿sí? Pero si pensamos en Foucault y en aquellos primeros libros, desde ya, salud mental, hospicio, cárcel, digamos, todos estos espacios que tienen espacios educativos justamente, ya sea formal o no formal, pero sí, espacios donde sucede la educación. Incluso hay que pensar en una dimensión que al menos en la ciudad de La Plata, si yo no me equivoco, por ejemplo, no hay centros como la comunidad terapéutica para mujeres. Hay otro tipo de instituciones. Entonces digo, sí, eso también es otra dimensión que es interesante de al menos de pensarla y de abordar. Tienen otra lógica. Sí, hay institutos de menores que hay mujeres que encima son también muy pocas, a diferencia de eso también, digo, es otra variable para pensar, digo, pero es interesante pensar en esto, en todos los contextos de encierro y de semiencierro que existen, es interesante, y cómo lo atraviesa el sistema educativo, claro que sí, sí, sí. Sí, con respecto a esos contextos de encierro, como ustedes habían planteado en otras oportunidades que las escuché, cómo están atravesados por las cuestiones de género terriblemente, ¿sí? Más que nada en la cuestión de las comunidades terapéuticas. Sí, la cuestión, digo, se cruzan un montón de variables, la identidad sexual, las cuestiones de género, las propias masculinidades, digo, eso es todo un sinfín de variables que es interesante también pensar, y cómo, insistimos, ¿no? Lo educativo está también atravesado por eso. Cecilia, ¿no? ¿Querías hacer una pregunta? Hola a todas. Perdón que me pude sumar tarde. La llegué a escuchar un ratito a Luciana y la experiencia que contó Sofía, súper interesante, para mí también muy desconocida, así que la pregunta que voy a hacer va a ser muy formateada desde la escuela tradicional y desde mi especificidad, que es
la enseñanza de la historia, ¿no? Pero me quedé pensando en esto como wow, qué desafío poder enseñar. Yo no sé si tienen quizás áreas curriculares definidas. La pregunta es para Sofía. Si hay, digamos, estas áreas curriculares definidas, y en el caso de la historia o de las ciencias sociales, nada, qué difícil debe ser poder enseñar, ¿no?, la realidad social como objeto de estudio, esas realidades sociales pasadas, presentes, sin tener el contacto con el afuera, ¿no? Me quedé pensando en eso y justamente no pude salir de ahí porque digo, qué desafío, ¿cómo lo resolviste? Mira, Ceci, no sé si lo resolví en un punto, porque siempre, cada vez que lo comentábamos y lo mencionamos, hay algo que empieza a correr por la cabeza. La primera vez que yo llego a ese lugar era, bueno, laburar con medios de comunicación, y yo siempre trato de, cuando por ahí no es un área específicamente mía, yo sí tenía experiencia más en dar clase de historia, que es mi formación de base, decir, bueno, ¿cómo podemos traer agua para el molino en la que una se siente más cómoda? Entonces era bueno trabajar desde la comunicación ahí o pensar en esto, ¿no? En la realidad, el pasado y el presente, tender puentes críticos con los medios hegemónicos de comunicación, y era bueno, no podemos recibir información de afuera. Y me quedé callada y digo, ¿qué hago acá? Me quiero ir, me voy, porque ¿qué hago? Entonces fue como, bueno, agarrar la planificación, la rompí y dije, bueno, ok, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Y establecimos, sí, pensando en la historia y en una línea cronológica, decir, bueno, a partir de cuándo sí podemos hablar. Y no había pasado mucho del último mundial. Y no quiero con esto decir, bueno, son varones, hablemos de fútbol, no, porque había otras cuestiones. Pero el mundial fue el momento, en ese primer año, fue la marca temporal que pudimos decidir, y de ahí para atrás, sí, poder cómo comenzar a dialogar. Y es difícil porque el ejercicio tal vez mental y reflexivo es de una, como docente, es, bueno, listo, llego hasta acá. Llegó hasta, bueno, crisis del 2001, bueno, la vivimos todos y todas para atravesar, ponerle y poner en tensión, por ejemplo, las cuestiones laborales para apelar y volver a, bueno, escribir sobre un día en la vida de un trabajador. Bueno, ¿hasta qué momento temporal? Y tal vez crisis del 2001, que fue algo conocido, o bueno, no sé, qué sé yo, el bicentenario, el 2010 también fue como hitos históricos en la historia nuestra, argentina, o incluso a veces mundial, que a ellos en este caso los pueda ubicar temporalmente y estemos relajados y relajadas en decir, bueno, no nos mandamos ninguna en qué decir y qué no. Después, obviamente, con el correr de los años hay licencias, porque muchos de ellos entran y salen por cómo es el tratamiento, entonces hay licencias y vienen algunos y generan como una complicidad y vienen y te dicen, che, fui al Hospital San Martín, leí el diario y vi que, no sé, que Alberto Fernández es candidato a presidente. Ah, sí, y yo no puedo subirme a esa complicidad, porque si hay algún compañero que se da cuenta, puede ser contraproducente, porque ahí la vigilancia es tremenda, es otra cuestión para abordar. Digamos. Para está bien. Bueno, pero no sé si respondí, Ceci, pero las marcas temporales son complejas de determinar y es una decisión colectiva, pero es difícil, es muy difícil. Sí, pero sin embargo, cuando vos ingresaste como docente a ese espacio, una de las primeras cosas que sucedieron fue, ¿no?, la confección de la biblioteca. Sí, armamos una biblioteca. Digo porque, bueno, sí. A ver, hablando, ¿no?, de esto de cómo a veces quedamos muy sesgados por la propia formación docente y por la estructura que ha adoptado el sistema educativo en los últimos 200 años,
nos cuesta a veces, ¿no? Como docentes ingresar a espacios educativos que no tienen esa materialidad, que no tienen esa organización que conocimos en nuestra formación, o que conocimos en nuestra biografía escolar, o que conocemos en la educación ahora, ¿no? Porque parece que esta dualidad, parece que está lo formal, lo no formal. Y yo me siento, pienso, bueno, en el recorrido de Sofía, que se acerca, ¿no? A un poco de nuevo a la universidad, no, y aparte esto, ¿no? Me vuelvo a acercar a la universidad para ver si alguien me ayuda. Y entonces, bueno, un primer camino era, ¿no? Porque me acuerdo, Sofía, vos tenías esta cuestión de decir, ¿cómo hago para trabajar con este grupo tan heterogéneo, donde de pronto había estudiantes que no estaban alfabetizados y otros que todo lo contrario, tenían un grado de educación, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿no? Sus titulaciones universitarias. Y claro, sí, hay que empezar, ¿no? A pensar que hay espacios educativos que no tienen por qué ser graduados, que son espacios colectivos de intercambio, donde, bueno, por ahí habría que recuperar un poco pedagogías más del codo con codo, ¿no? Más propia del siglo XVII, XVIII, y también, bueno, donde lo que pasaba ahí es que no estaba, justamente, había una cuestión de que no había acceso al texto escrito, más allá de si fuese el diario de ayer o de hoy, y por ahí, bueno, un primer camino, ese camino que, bueno, que vos pudiste hacer, ¿no? Donde, bueno, toda la comunidad participó y colaboró, que fue en el armado de la biblioteca. Y cuán importante esa biblioteca, que no importa qué texto tenía, ¿no? Porque, bueno, se armó con donaciones, con un montón de cuestiones, pero también hay una mirada más amplia también de cuál es aquel texto, ¿no? Que puede ser utilizado en una situación educativa. Y por ahí mi pregunta ahora es, lo que yo, a ver, se organiza el curso, ¿no? El curso comienza, el curso hay un proyecto que es la producción de la revista. ¿Quién aprueba el curso? Digo, porque ahí, ¿no? Como que vienen, digo, porque a veces no estas tensiones, ¿no? En los espacios educativos que sí o sí deben ser más flexibles. Y esta pregunta también es para Lucy. Pero de pronto el mismo sistema en algún punto siempre te pone la evaluación, la calificación, la titulación, el cartoncito. En formación profesional hay algo que es interesante también antes de que me olvide contarles esto, que para mí fue maravilloso y que tiene que ver también con la historia, porque hay algo que es emocionante, bueno, al menos para mí es emocionante de la historia, que siempre interpela, cuando a veces, viste, para mí es medio generacional, o habría que indagar bien cuando te dicen la historia, uy, qué embole. Yo lo pongo a discusión esa frase, porque de hecho la biblioteca, los chicos decidieron llamarla Nunca Más. Y le pusieron Nunca Más en un doble sentido. Nunca más para ellos el tema de volver a recaer en una adicción, y nunca más, sí, por un sentido más político, la última dictadura cívico-militar. Y eso fue maravilloso, y digo lo del embole porque todo lo contrario en relación a la historia. Era una necesidad de poder indagar un poco más, y esto de los libros, también de que esa biblioteca se llame de ese modo, hay algo también con el contacto, con el volver al libro, que es maravilloso. Coincido, digo, y sucedió esto, que no importa qué texto sea, sino que volvieron a agarrar un libro. Y eso es, además de conmovedor, es completamente riquísimo de pensar. En relación a formación profesional hay algo que es clave, que es el binomio saber hacer.
No hay nada en formación profesional que se apruebe si no existe la práctica. No hay. De hecho, es la gran complicación que estamos atravesando como centro de formación profesional ahora por el tema de la pandemia. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso no está, lo cuento breve, pero el curso de soldador no se puede aprobar si una persona no aprendió a soldar. Menos que menos las personas que son gasistas, que después empieza todo el proceso de matriculación porque implica un peligro. Digo, que un instituto certifique, eso es un peligro y es una responsabilidad, digo, conlleva un montón de cosas. En nuestro caso, y esto también es interesante pensarlo en la órbita de las instituciones educativas y de cómo se planifican, que es distinto a una escuela, que una tiene, bueno, de primero a sexto año, y los diseños curriculares son los de la Dirección General de Cultura y Comunicación. En los centros de formación hay una nómina de más de 3.000 cursos. Y uno como institución educativa puede también presentar lo que se conoce como cursos fuera de nómina, que tienen que estar aprobados por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación. ¿A qué voy con esto? En que como decisión educativa, nosotros y nosotras decidimos en la comunidad llevar cursos que sabemos que pueden tener una aprobación que, lo planteo en estos términos, no va a implicar una responsabilidad para con la sociedad. Sí sabemos que la revista, después ahí dentro en la comunidad, ellos tienen, cuando van pasando de fase, se dice, tienen sí potestad de poder empezar a acceder a las propias redes sociales de la comunidad y poder comunicar qué es lo que van a estar haciendo. Entonces, la revista tiene ese sentido también aprobatorio. Una vez que se concluye y que están dadas medianamente las condiciones de que a través de un trabajo colectivo ellos puedan comunicar qué es lo que se está haciendo en la comunidad y que puedan, en estos términos, certificar su trabajo y que hay un trabajo que es práctico y que sirve a su propia comunidad, porque hay algo que es interesante también de pensar que después, bueno, vuelven a sus trabajos de orígenes, muchos tienen licencias o no, y es bueno decir, bueno, ¿adquirieron las herramientas básicas como para poder comunicarse? Sí o no, pero lo más interesante y lo más responsable de esto es la actividad para con la sociedad, digamos. Eso es un poco lo que sucede, al menos en mi caso. Y yo te respondo, Ir, lo que preguntabas de la evaluación. Varias cosas. Por un lado, todo lo que sea evaluación para los jóvenes es un miedo terrible, no solo por la nota, sino que muchas veces piensan que lo que producen en la escuela, como queda guardado en un espacio, ellos no se lo pueden llevar. Está esta cosa de lo va a mirar el juez, lo va a mirar el defensor, lo va a mirar el psicólogo, lo va a mirar como un agente externo y que a partir de lo que ellos escribieron ahí van a hacer esto, la pericia psicológica, ver si avanzó o no. Es como muy complejo esto. De hecho, se da mucho, no solo en centros de jóvenes, sino en cárceles de adultos y adultas, que a veces escriben algo en clase y lo rompen. Te lo muestran, está bien, le decís qué copado, pero lo rompen, lo destruyen, porque no quieren que haya un testimonio. Ahí podemos pensar toda esta cosa de la importancia de la escritura y de la oralidad, qué concepciones hay de la escritura, en tanto ese soporte que permanece, muy interesante. O te dicen, no, guardalo vos, no, o sea, lo escribo, pero no lo voy a poner en la carpeta eso que escribí. Por ejemplo, ¿no? No quiero que quede en la carpeta. Llévatelo, guardalo vos o lo rompo, pero no quiero que quede. Es como eso está muy presente. Y al mismo tiempo, sí, o sea, yo he tomado evaluaciones, pero son siempre de tipo más trabajo práctico. Y además que, o sea, el momento de estudio es el mismo momento del aula. Ellos no pueden llevarse ni hojas, ni lápices, ni lapiceras, ni libros a las celdas. No se pueden llevar nada a las celdas. En cárcel de adultos sí, no elementos punzantes, pero por ahí que un libro, algo así sí. Entonces, no es que, bueno, ay, qué flojo que estás, ponete a estudiar.
no hay tiempo de estudio, o sea, es el momento de escuela, y cuando es recreación y están todos juntos en un salón que lo único que hay es una tele, o un rato para estar afuera. Entonces, bueno, ¿qué estoy midiendo yo en esa evaluación, no? Porque, bueno, esto, lo mismo que contábamos antes, no es lo mismo un estudiante que está desde el principio del mes o del trimestre, y otro que la verdad que llegó hace una semana y que tal vez que, bueno, sí, conmigo estamos viendo, no sé, rivalismo, por así decirlo, no sé, en quinto año, y con la otra profesora estaba viendo teatro, y bueno, ¿qué le voy a evaluar? Entonces es mucho participación, es mucho nota conceptual que después la trasladás a numérica, pero es mucho esto, participación en clase, si le ponen onda o no le ponen onda en la clase, si realizan las consignas, sí, por supuesto, se corrige, yo corregía, ahora no estoy actualmente dando clase ahí, sí corregía mucho, es decir, bueno, escriban y esto, me lo llevo todo, para la semana que viene les devuelvo todo. Sí corregir mucho y marcar todo, esto lo pueden reescribir, esto, las faltas ortográficas, que inclusive es un pedido de los alumnos. Profe, por favor, corríjame las faltas ortográficas que quiero escribir bien. O enséñeme léxico, te dicen, quiero hablar bien. Esta demanda de la lengua oficial, de la lengua estándar, es realmente una demanda. Sí, no, es verdad. Es un universo muy interesante, donde hay mucha tela para cortar en lo referido a todo, a la enseñanza, a la lengua, a la literatura, a la historia, a la legitimidad, a todo. Y hay una, no sé si a vos también te pasó, Lu, también hay una, lo que también charlábamos, hay una corrección entre ellos, y eso también es parte de la práctica, y obviamente de la enseñanza, y esto en relación a los tiempos también. Muchas veces, al menos nos ha pasado de que una clase es de corrección, y es bueno, y es reescribir y reescribir y reescribir. En el caso, y eso también pertenece sí incluso a cómo se evalúan entre ellos, digo, por fuera de mí, si se quieren, de mí en tanto docente. Es interesante pensarlo en la revista, porque al no tener computadora, se equivocaban y era reescribir todo. Y era y capaz que pasaban 3 clases que habían hecho una entrevista, y pasar la entrevista implicaba capaz que un mes en escribir una carilla, lo que a nosotras o en otras instancias le lleva una tarde en una computadora, o un ratito y no sé si Lu también te pasó esto de, bueno, me equivoco o escribo mal, y el tener que tachar, y lo que implica el tachar, hay también otras dimensiones que se ponen en juego al momento de una evaluación como un proceso largoplacista, y si no como una evaluación ahí en concreto. También, no sé si la necesidad de, bueno, léeme a ver si está bien, léeme, ¿no? Y eso de decir, bueno, que lee un compañero, ¿no? Sí. Una demanda de atención, también esto, sí, escribo una oración y te la llevo, ¿está bien? Sí. Escribo otra y te la llevo, ¿está bien? Y es, sí, ayudarse entre ellos desde ya. He tenido alumnos con problemas de alfabetización, por ejemplo, de primer año, y que los ayudaban directamente los compañeros, así. No, yo le copio porque él copia muy lento, por ejemplo. Entonces, copiaba para él y copia para el otro. Es así. O alumnos que con problemas para escribir y le dictaba, entonces le dicta y el otro copia. Por ejemplo, esto, ¿no? Una consigna de escritura. Bueno, pone así. Estábamos en tal lugar y el otro copia, tal cual le va dictando, esto de la escritura diferida, ¿no? Sí, pero bueno, mucha solidaridad entre ellos. Pensar que comparten 24/7 ahí, así que mejor que exista. Y una cosita más también que nos dejo para seguir pensando es el tema de la corporalidad y de los cuerpos. Porque esto que acabas de decir, Lu, estaba pensando en eso, y cuando dijiste 24/7, hay algo de la corporalidad que también pasa, digo, no solo porque sea un contexto de encierro o de semi-encierro, sino también en esa relación que duermen, que comen, digamos, que viven
Y hay algo ahí también de un cuerpo que no solo está encerrado o semi-encerrado, sino también cómo se relaciona durante el día. Y también, digo, cómo pasa. Esa cosa también es otra dimensión que es interesante para agregar a esto y que, nada, nos dejo pensando incluso en esto. Sí, nos quedamos pensando que veo que ya son las 8:30, Sí, están retirando sí. las compañeras. Sí. Nada, cerramos, agradecerles muchísimo la participación y la escucha atenta hasta este momento, 8:30 de la noche. Sí, y bueno, las y los invitamos a continuar las jornadas. Mañana es el último día. También hay talleres, conversatorios 2 y 3, la última mesa y el último taller. Así que bueno. No, las mesas ya terminaron. Error. Mañana Talleres, tenemos conversatorios. los conversatorios por la mañana y talleres por la tarde. Eso. Bueno, sí, agradecer, Lu, como siempre, un placer trabajar así de manera colectiva, una gran compañera, así que bueno, nada, me sumo a los saludos de Lu, gracias por estar hasta esta hora y por la escucha, y lo compartido. Bueno. Nos vemos, adiós. Nos vemos. Chau, chau. Yo tengo que esperar a que... grabé todo. Sofi, apagá la grabación. Que guarda la grabación, claro. Detener grabación.